Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un tema que algunas veces he mencionado, pero aún no había presentado debidamente. Porque al parecer existe un misterio en Bolivia que podría pertenecer a las pruebas de que en la antigüedad fuimos visitados por extraterrestres. Y serían pruebas avaladas científicamente, incluso por arqueólogos de prestigio, ingenieros, que nos hablan de unas ruinas creadas con tecnología, hace más de aproximadamente 17.000 años. He investigado profundamente este tema, el tema del misterio de Pumapunku, y cada vez me he ido fascinando más, cada vez he ido rompiendo esos barrotes que nos han impuesto para ver un poquito más de que nos han engañado, nos han tomado por tontos, y la verdad, tenemos las pruebas ahí delante. Os voy a contar esta investigación que he realizado durante bastante tiempo y me parece que os va a fascinar tanto como a mí lo ha hecho. Veréis, Pumapunku. ¿Qué es Pumapunku? Nos situamos en Bolivia, en América del Sur, y muy cerquita de la cordillera de los Andes tendríamos las ruinas de Pumapunku. Unas ruinas formadas por un montón de bloques de más de 8 metros de altura y cada bloque podría pesar hasta 100 toneladas. Estas ruinas tienen una particularidad. Esos bloques están debidamente desarrollados, debidamente creados, como si de una máquina láser los hubiera tallado. Vemos unas estructuras con unos surcos que parecen haber salido o por lo menos de un molde o haber sido tallados con tecnología. ¿Qué dice la versión oficial sobre estas enigmáticas piedras? Al principio pensaban que esto era imposible. Nadie podría haber hecho esto hace 17.000 años. Pero claro, la versión oficial tenía que decir algo, porque no podrían decir que esto ha sido hecho por algo no humano, sino que buscaron y decían que estas ruinas no tenían 17.000 años, sino 2.000 años, y que fueron construidas, pues bueno, a base de martillo, piedra, palos, a base de cincel. Pero esta versión oficial no convencía a muchas personas, por lo que otros científicos, como el ingeniero Arthur Posnansky, una persona que decidió hacer un estudio arqueoastrológico del lugar, de los símbolos que estaban allí impresos, y pudo determinar que esos símbolos pertenecían a una cultura que por lo menos era de 17.000 años de antigüedad, incluso podrían ser de muchos más años. La verdad es que este fue uno de los muchos que estaban de acuerdo de que no tenía 2.000 años, sino que era mucho más antiguo. ¿Qué tipos de bloques encontramos en Pumapunku? ¿Qué misterio encierran estos bloques? Vamos a ir al detalle. En primer lugar, encontramos los bloques de 8 metros que tienen ángulos perfectos, ángulos rectos que no tienen ni 1 milímetro de error. Han sido medidos todos y parecen haber salido de una fábrica, como si todos hubieran sido creados en serie. Estos tienen una serie de surcos por donde algunos teorizan de que podrían unirse como una pieza. Otros también tienen una serie de agujeros como si hubieran sido taladrados de forma recta y haber sido atravesados por una especie de taladro, algo que se puede comprobar cuando se ven esos agujeros, porque parecen que han salido con una trayectoria recta, han entrado y han salido con una trayectoria recta, como si una poderosa máquina las hubiera taladrado. Y luego tenemos la segunda clase de objeto, de bloque que podemos encontrar. Y estos son los que más misterio han generado, porque vemos una serie de bloque en forma de H, una H, y estos no son pocos, son por lo menos el 50% de los bloques que ahí existen. Estos bloques, la teoría de su existencia, nos hablan de que fueron creados en serie,
son completamente iguales a algunos de ellos y presentan unas características que podrían haber sido utilizados como unión, como piezas de un puzzle. Es decir, si esos bloques se juntan, formarían una estructura. ¿Qué estructura? Pues bueno, aquí entramos en varias hipótesis. Algunos dicen que si juntan esos bloques en H, se formaría una pista de aterrizaje o de propulsión de aparatos voladores, o incluso otros dicen que si se juntan, podrían formar una puerta de inmensas proporciones e incluso una base de piedra inmensa. Pero bueno, eso son conjeturas de personas que han tomado las piedras a un modelo más pequeñito y las han hecho encajar en laboratorio. Ahora bien, ¿cómo han podido haber hecho estas piezas? Nos han dicho, como bien he comentado antes, que fueron creadas con piedras y palos, con un cincel. Pero cuando fue analizado microscópicamente la piedra, se pudo comprobar que el trazo había sido tan perfecto como el láser que tenemos hoy en día. Y es más, se hicieron pruebas cortando con una sierra de diamante la piedra y también con un láser de hoy en día. Y se acercaba más el láser a lo que se había encontrado en Pumapunku. Podemos decir que es imposible haber sido trazado con un cincel, con piedra y martillo, sin dejar surcos característicos. Era un corte totalmente limpio. Y ese es el mayor misterio, porque hace tantos años, vamos a ponernos en la versión oficial, hace 2000 años no había ningún aparato láser, ni tampoco una sierra de diamante. Y como se dice, hace más de 17.000 años, muchísimo menos. Pero bueno, continuamos con este misterio porque al parecer hay una cosa mucho más grave. La cantera más próxima está a 100 kilómetros de distancia respecto a las ruinas de Pumapunku. Antes se me ha olvidado decir que las ruinas de Pumapunku están a 3.700 metros de altura, están muy alto. Y luego vamos a ver la importancia de esa altura respecto a la teoría de la versión oficial que nadie se la puede tragar. La versión oficial dice que las piedras fueron sacadas de la cantera más próxima, que está a 100 kilómetros. Y luego cortaron un montón de árboles, los pusieron en línea recta y así podían estirar las piedras y transportar las piedras encima de los árboles estirando la piedra. Muy bien, una teoría que vagamente puede explicarse, pero como hemos mencionado antes, la altura de las ruinas, 3.700 metros, es una altura donde los árboles no son propicios a crecer, donde no se encuentra ni un árbol. Es como si la versión oficial hubiera dicho que son árboles cuando no hay árboles, para que la gente, pues bueno, tenga una explicación. Pero sin ninguna duda, esa explicación de los árboles es imposible. La cuestión es, ¿cómo pudieron hacer esas piedras y cómo pudieron transportarlas desde una cantera a más de 100 kilómetros? Es algo incomprensible. La gente que ha investigado la zona, porque han sido muchos investigadores que han ido y que siguen yendo para descubrir el misterio, se han encontrado con viejas leyendas de una serie de trompetas que tocaban los dioses para que con el sonido se levantasen las piedras, se moldeasen y pudieran ser transportadas por el aire a otros sitios. Esa es una leyenda muy interesante porque si la miramos un poco con ojos del siglo XXI, podemos encontrar que a lo mejor existiría una especie de aparato de antigravedad o algo que hiciera levantar las piedras. Pero bueno, es una leyenda curiosa de mencionar. Ahora vamos a ir a otra sección, porque en las ruinas de Pumapunku, a unos 300 metros, existe un templo bastante peculiar. El templo hundido de Tiahuanaco. Este templo fue encontrado en los años 60 y estaba hundido bajo el barro. Lo descubrieron, lo sacaron a flote
y la verdad encontraron otra obra de arte, pero esta vez sí que se sabía que estaba hecha por el ser humano, por los trazos y demás. Tiahuanaco también encierra muchos misterios y se relacionan con las ruinas de Pumapunku. Veréis, en primer lugar, los que habitaban en el templo de Tiahuanaco eran una civilización bastante avanzada que de repente desapareció de la noche a la mañana, al igual que muchísimas otras culturas del mundo como por ejemplo los mayas y demás. Es el misterio que perdura en la desaparición de una civilización que llega al punto clave y de la noche a la mañana se esfuma, se evapora. No sé si tendrá que ver algo el misterio de Lopart, las esferas de Kersdorp, de la cual ya hablamos en un videoprograma, pero bueno, el caso es que eso desapareció de la noche a la mañana y se quedó un templo glamuroso, vacío, que con el tiempo se hundió en el barro. Lo que encontraron allí fueron una serie de cabezas esculpidas en piedra que estaban dispuestas por una pared muy grande por todo el templo. Estas piedras, según han sido analizadas, son cabezas que pertenecen a humanos de diferentes razas, humanos de África, de Europa, de Asia, incluso de América, del lugar, y que se pueden distinguir como la pared de las razas, de cómo habían recopilado todas las razas. Y habían unas cuantas cabezas que nos recordaban mucho a la figura de aquellos grises del Grey Alien, de esos extraterrestres de cabeza de pera invertida, con grandes ojos oblicuos y de color negro azabache. La verdad es que es curioso cómo hubieran creado una especie de biblioteca de los seres que han habitado en nuestro planeta Tierra. Pero hay una cosa mucho más llamativa. En el centro del templo hundido existe una escultura que también es muy extraña. La escultura del dios Viracocha. Una estructura que, la verdad, forma la base central del templo y que nos habla de una reverencia, de una importancia muy grande sobre el dios Viracocha, como el dios que descendió de las estrellas y ayudó al hombre de aquel entonces. Pero nos vamos a fijar en una cosa muy interesante de esta escultura. Tiene barba y bigote, algo que la verdad no tenía ningún habitante de Tiahuanaco porque no era común. Algunos lo tenían, podéis decir, obviamente, pero no era algo común. Es como si ese dios Viracocha tuviera rasgos de otro sitio. Y luego vamos a hablar de esos rasgos porque me parece muy importante. Antes de hablar sobre eso, quiero también indicar que existe en Tiahuanaco una puerta, una escultura llamada la Puerta del Sol. En esta podemos ver en el centro al dios Viracocha cogiendo dos báculos, y esto creo que os está empezando a sonar con un dios de la cultura sumeria que muchos de vosotros conocéis. ¿Es posible que el dios Viracocha sea de origen sumerio? Por la barba, el bigote, los báculos como tenía Enki. La verdad es que es interesante, pero es más interesante el origen de esa puerta. Se dice que la puerta, la leyenda, era un lugar por donde los dioses accedían a nuestro plano y también por la que los dioses se volvían a su plano. Y muchos han teorizado que podría tratarse de una puerta interdimensional que a raíz de algún tipo de aparato se podría activar. La verdad es que eso es otro misterio más del complejo Pumapunku Tiahuanaco. Se dice que el misterioso dios Viracocha estaba sepultado en las aguas del lago Titicaca, que está muy cerca de Tiahuanaco. Cuando emergió del fondo del lago, empezó a crear la existencia, las estrellas, el mar, todo. Pero también creó al hombre. Y según la leyenda, para crear al hombre, utilizó una fábrica. Y esa fábrica pertenece a Pumapunku. Es decir, según la mitología, Pumapunku fue la fábrica de los dioses para hacer al ser humano y a otras cosas. Y la verdad es que tiene sentido porque después esa fábrica
fue destruida por una bomba. Y vamos a ver el por qué decimos esa afirmación. En primer lugar, la leyenda del dios Viracocha que salió del lago Titicaca tiene una evidencia tiene un objeto que llama mucho la atención sobre esta leyenda. El objeto llamado Fuente Magna. ¿Qué es la Fuente Magna? Al parecer se rescató del lago Titicaca una especie de cuenco que pertenecía a la época de Tiahuanaco y que tenía inscripciones cuneiformes, lenguaje sumerio. Esto, que parece a priori algo normal, encontrarse un vestigio de una cultura antigua, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque Bolivia de la antigua Sumeria están separados de por lo menos de más de 13.000 kilómetros. Estamos diciendo de que en espacio y en tiempo la cultura sumeria también estaba presente en Tiahuanaco. Es posible que aquellos Anunnaki de la antigua Sumeria viajaran a otros sitios y en otro tiempo y dejaran ahí su emblema, o crearan las estructuras tan imposibles de las que estamos hablando, porque encontrar un vestigio de la cultura sumeria en un lugar tan alejado es algo que no se puede comprender. Pero bueno, al margen de esto, podemos decir que Pumapunku, Tiahuanaco también, está bañado en el misterio. No sabemos el por qué fue construido, solo nos quedamos con las viejas leyendas de que fue construido para crear al hombre. Luego lo tenemos en ruinas, y la disposición de las piedras, de esas piedras que pesaban más de 100 toneladas, destruidas y esparcidas por una amplia área de Pumapunku, da a entender de que fue destruida, por lo menos y según la versión oficial, un meteorito que cayó justamente en ese lugar, o, según la versión no oficial, la que todo el mundo investiga, y luego gente de mente abierta intenta darle una explicación, se dice que posiblemente una bomba hubiera caído ahí. Una bomba hace 17.000 años. Esto, que parece una locura, está muy bien registrado en otras culturas, como por ejemplo podemos recurrir al Majábharata o al Ramayana, unos textos muy importantes que nos hablan de una guerra en el cielo ante vimanas, unos aparatos con tecnología y propulsores que se describen a la exactitud, que hicieron una guerra en el cielo con láseres, explosiones y demás. Es posible que lo que vieron en esos poemas épicos tuviera algo que ver con la explosión de Pumapunku. No lo sabemos, pero el misterio está servido. Todo lo que os he contado es una investigación propia, y ahora me gustaría que vosotros tomarais la iniciativa para seguir investigando y buscando este misterio, porque os lo digo sinceramente, me parece que Pumapunku es una de las pruebas y evidencias mejor palpables que tenemos todos sobre los alienígenas ancestrales, sobre la visita de esos seres que podrían ser, según mis teorías, los Anunnaki, aunque muchos otros nombres se le ha dado a lo mismo, y que estuvieron en la antigüedad para hacer algo con nosotros. Hibridación, manipulación genética, podría ser. La verdad es que es un tema muy interesante y me gustaría seguir investigando sobre ello. Esta vez os traigo un libro que quien lo lea le va a generar muchas preguntas sobre una multitud de temas inmensos. Por ejemplo, ¿quién era el profeta Enoch? ¿Dónde ha ido a parar el proyecto MKUltra? ¿Por qué existe una censura en el fenómeno OVNI? ¿Qué eran los vimanas? ¿Por qué los dioses sumerios incluían oro en la genética manipulada y en la sangre? O, por ejemplo, ¿Hitler era un mago negro?
qué pasó con el caso Roswell, un montón de preguntas que están recogidas y explicadas en el nuevo libro de mi gran amigo David Parcerisa, un colaborador de Gran Misterio, ha salido en varios libros y lo considero una gran persona, un gran investigador y sobre todo un buen amigo. Conspiración Anunnaki, escrito por David Parcerisa. Todas las preguntas que he formulado están presentes en este libro. Un libro que lo enfoca mucho a la visión de unos seres que están detrás en las sombras, manipulando el mundo y consiguiendo energías sutiles como alimento. Es un gran libro porque la verdad abre la mente a muchas personas que tratan o investigan sobre estos temas, y lo que más me gusta, al margen de que David es mi amigo, yo siempre busco la objetividad y veo que en este libro es muy objetivo, riguroso y aporta pruebas por delante. La verdad es que es un libro que tenía pendiente recomendar, como muchos otros que tengo, y nada, este ha sido el libro de hoy. Antes de acabar quiero deciros que el programa de hoy me ha parecido bastante interesante, porque es que las ruinas de Tiahuanaco y de Pumapunku me parecen una evidencia flagrante, evidente, de que fuimos visitados en la antigüedad. Una evidencia de muchas otras. Esta es más clara, que no vais a ver en los medios de comunicación, y muchísimo menos en las escuelas, pero que podrían explicar un poquito más esas construcciones imposibles que hay sobre la Tierra, bajo la Tierra y bajo el mar. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Hasta pronto.